¿Cuántas veces tiene que explotar una pipa en México antes de que alguien resuelva el problema? Se dice que, a inicios de julio, una columna de humo negro se elevó tan alto que se habría visto a kilómetros de distancia. Una persona habría muerto. El responsable, según se ha reportado, ya estaría identificado por las propias autoridades. Y sin embargo, semanas después, continuaría libre. Y este mismo mes, según reportes recientes, otra pipa volvió a generar caos en las calles de México. ¿Es una coincidencia, o es un patrón que nadie quiere admitir? Se dice que todo comenzó la tarde del 1 de julio, sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura del municipio de Hueyotlipan, en Tlaxcala. Una pipa que transportaba combustible circulaba por una curva cuando, según los primeros reportes, uno de sus contenedores se habría desprendido, cruzando el camellón central, para después impactar contra un tractocamión que circulaba en sentido contrario. El resultado habría sido una explosión de gran magnitud, con un incendio de tal intensidad que obligó, según las autoridades, a cerrar por completo la circulación en ambos sentidos. Videos que comenzaron a circular en redes sociales mostrarían el instante exacto del impacto, la unidad volcando, y segundos después, una enorme bola de fuego. Otro video, grabado presuntamente por vecinos de la zona, mostraría algo distinto, un grupo de pobladores arriesgando su propia seguridad para intentar rescatar a un motociclista que habría quedado atrapado cerca de las llamas. Ese acto se habría vuelto, según reportes, casi tan viral como la propia explosión. Pero no todos habrían corrido la misma suerte esa tarde. Según declaró el coordinador estatal de Protección Civil de Tlaxcala, el saldo preliminar habría sido de una persona fallecida y otra más lesionada de gravedad. Las autoridades identificaron a las víctimas, según se reportó, como un motociclista y un peatón que se habrían encontrado cerca del lugar en el momento del accidente. Y aquí aparece el primer gran misterio de esta historia. El operador de la pipa, según las autoridades, no se habría quedado a esperar su llegada. Habría huido del lugar. ¿Por qué alguien que no tuviera responsabilidad en el accidente? Horas después del accidente, mientras los equipos de emergencia todavía trabajaban en la zona, el gobierno de Tlaxcala habría tomado una decisión poco común. Se reporta que la gobernadora Lorena Cuéllar ordenó la instalación de una mesa de seguridad permanente, un mecanismo que reuniría a corporaciones de los 3 niveles de gobierno para dar seguimiento puntual a la emergencia. Es el tipo de respuesta que normalmente se reservaría para casos de mayor gravedad, lo que sugeriría que tan seria habrían considerado las autoridades esta explosión. Y sin embargo, en medio de todo ese despliegue, hay un dato que no terminaría de cuadrar. Las propias autoridades habrían asegurado que el operador de la pipa, el hombre que huyó del lugar tras el choque, estaría plenamente identificado. Es decir, sabrían quién es. Sabrían, según se ha reportado, cómo se llama. Y aún así, semanas después de la explosión, no habría ningún reporte público de que haya sido detenido. ¿Qué estaría pasando entre la identificación de un responsable y su arresto? Mientras tanto, este no habría sido un hecho aislado en el calendario. Se reporta que apenas un día antes, el 30 de junio, otra pipa habría protagonizado un incidente similar en la misma zona de Hueyotlipan, aunque de menor magnitud. Y el problema no se limitaría a Tlaxcala. En Iztapalapa, Ciudad de México, una explosión por presunta acumulación de gas LP habría dejado varias personas lesionadas apenas unas semanas antes. Empezaría a dibujarse un patrón que iría mucho más allá de un solo accidente aislado. Y este mismo mes, según reportes, una pipa habría vuelto a generar caos, esta vez sobre la vía José López Portillo, en Ecatepec, Estado de México, bloqueando la circulación durante horas. No se habrían reportado, hasta el momento, heridos en este último caso. Pero la pregunta que empieza a instalarse resultaría inevitable. Si las pipas de combustible siguieran circulando con los mismos riesgos, y sin que el responsable de la última tragedia haya sido detenido, ¿cuánto faltaría para la próxima explosión? Para entender por qué este patrón generaría tanta preocupación, habría que mirar hacia atrás, a un episodio que sigue marcando la memoria colectiva de México. Se recuerda que en enero de 2019, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, un ducto de combustible perforado ilegalmente habría provocado una explosión que,
según cifras oficiales de la época, dejó al menos 73 personas muertas y decenas de heridos. Cientos de personas se habrían acercado esa noche a recolectar combustible del ducto reventado, sin saber que estarían a segundos de una tragedia que marcaría al país entero. Ese episodio, aunque distinto en su origen a las explosiones de pipas en carretera, dejaría una lección que analistas citados en distintos medios repiten hasta hoy. El combustible en movimiento, ya sea por un ducto perforado o por una pipa mal asegurada, se convertiría en una amenaza que no distinguiría entre transportistas, automovilistas o simples transeúntes. Y 7 años después, según lo que hemos repasado en este video, ese riesgo parecería seguir presente en las carreteras mexicanas, con o sin robo de combustible de por medio. Aquí aparece una pregunta que ninguna autoridad habría respondido con claridad todavía. Si el transporte de combustible en pipas requiere, según la normativa mexicana, certificaciones específicas, revisiones periódicas y protocolos estrictos de seguridad, ¿cómo sería posible que se sigan viendo, una y otra vez, accidentes similares en carreteras federales? ¿Se estaría cumpliendo realmente esa normativa, o las inspecciones se habrían vuelto, con el tiempo, un trámite más que una garantía real de seguridad? Y volvemos al hilo que abrió esta historia. El operador de la pipa de Tlaxcala, identificado según las autoridades, pero hasta donde se sabe, sin haber sido detenido. Se dice que las corporaciones de los 3 niveles de gobierno se coordinarían a través de esa mesa de seguridad permanente. Pero mientras tanto, cada nueva pipa que circula por una carretera mexicana, incluida la que habría generado caos este mes en Ecatepec, sería un recordatorio de que este problema no se habría resuelto, solo se habría vuelto parte del paisaje. Para entender por qué este problema no terminaría de resolverse, habría que mirar la regulación que, en teoría, debería prevenirlo. En México, el transporte de sustancias peligrosas como el combustible estaría sujeto a una norma oficial que exigiría revisiones periódicas de las unidades, certificación de los operadores y protocolos específicos de seguridad en carretera. Se trataría, en el papel, de un sistema diseñado para evitar exactamente este tipo de accidentes. Y sin embargo, según lo que hemos repasado, ese sistema parecería fallar una y otra vez. Hay un factor que varios especialistas consultados por distintos medios mencionan como parte del problema de fondo: el llamado huachicol, o robo de combustible, que durante años habría generado una demanda paralela de transporte irregular de hidrocarburos por todo el país. Se dice que esa dinámica habría llevado a que circulen más pipas de las que las autoridades podrían inspeccionar adecuadamente, algunas operando, presuntamente, en condiciones que no cumplirían con los estándares oficiales si fueran revisadas a fondo. No hay, hasta el momento, ninguna confirmación oficial de que la pipa de Tlaxcala formara parte de esa dinámica, pero la pregunta queda abierta. Otro dato que pocos medios explicaron con claridad es la frecuencia real de este tipo de accidentes. Con los casos que hemos repasado en este video, la explosión de Tlaxcala, el incidente de Iztapalapa, y el bloqueo de este mes en Ecatepec, se sumarían al menos 3 eventos relacionados con pipas o gas en apenas unas semanas. Si se consideraran también accidentes menores no cubiertos por medios nacionales, la cifra real podría ser, según se especula, todavía mayor. ¿Cuántos de estos casos quedarían, simplemente, sin ser contados? Y aquí vuelve a aparecer la pregunta que sostiene esta historia desde el principio. Si la norma existiera, si las inspecciones estuvieran contempladas por ley, y si las autoridades ya habrían identificado al operador responsable de la explosión de Tlaxcala, ¿por qué el sistema seguiría sin evitar que estos accidentes se repitan? Es una pregunta que, hasta el cierre de este video, ninguna autoridad ha respondido con claridad. Detrás de cada uno de estos accidentes habría personas que no tenían ninguna relación con el transporte de combustible, y que habrían terminado pagando el precio más alto simplemente por estar en el lugar equivocado. Se reporta que las 2 víctimas de la explosión en Tlaxcala habrían sido un motociclista y un peatón, personas que circulaban o se encontraban cerca de la carretera en el momento exacto del accidente, sin ninguna relación con la pipa ni con su operador. Uno de ellos, según se confirmó, no habría sobrevivido. En Iztapalapa, semanas antes, el patrón se habría repetido de otra forma. Una explosión por presunta acumulación de gas LP dentro de una vivienda habría dejado, según los reportes,
a varias personas lesionadas, algunas de ellas vecinas que ni siquiera se habrían encontrado dentro del inmueble donde ocurrió la deflagración. Historias distintas, en estados distintos, pero unidas por el mismo hilo. Personas comunes, sin ninguna responsabilidad directa, habrían terminado heridas o muertas por accidentes relacionados con el manejo de combustible y gas. Mientras tanto, los vecinos de Hueyotlipan, Tlaxcala, habrían protagonizado uno de los pocos momentos de esta historia que no estaría cargado de indignación, sino de algo más parecido a la esperanza. Se dice que, pese al riesgo evidente de las llamas, un grupo de pobladores se habría acercado a auxiliar a un motociclista atrapado cerca del fuego, logrando ponerlo a salvo antes de que llegaran los servicios de emergencia. Un acto que, según reportes, se habría vuelto tan viral como la propia explosión, y que recordaría que, en medio de estas tragedias, seguiría habiendo quien arriesgue su propia seguridad por un desconocido. Y así llegamos al cierre de esta historia, con una combinación de preguntas sin resolver y de personas comunes, algunas víctimas, otras posibles héroes anónimos, atrapadas en un problema que parecería mucho más grande que cualquiera de ellas. La pregunta que queda para el final es simple, pero incómoda. Si el sistema que debería prevenir estos accidentes seguiría fallando, ¿quién sería responsable cuando la próxima pipa explote? Llegamos al final de esta historia, después de ver no solo los hechos, sino también a las personas detrás de cada cifra. Las víctimas, el operador prófugo, y los vecinos que habrían arriesgado su seguridad para intentar salvar a un desconocido. Y toca poner sobre la mesa lo que realmente se sabe. El 1 de julio, según reportes confirmados por las propias autoridades estatales, una pipa de combustible explotó en la carretera México-Veracruz, a la altura de Hueyotlipan, Tlaxcala, dejando una persona muerta y otra lesionada de gravedad. Lo que ocurrió después, en cambio, sigue sin tener una respuesta clara. El operador de esa unidad, identificado según el propio gobierno de Tlaxcala, continuaría sin reporte público de haber sido detenido. Ese no habría sido un caso aislado. En las semanas siguientes, otras pipas y otros incidentes con gas habrían seguido apareciendo en distintos puntos del país, desde Iztapalapa hasta, este mismo mes, la vía López Portillo en Ecatepec. Ninguno de estos hechos, por separado, sería suficiente para hablar de un patrón confirmado. Pero juntos, uno tras otro, dibujarían una pregunta que ninguna autoridad ha querido responder con claridad. ¿Por qué las pipas de combustible seguirían circulando con el mismo riesgo, accidente tras accidente, sin que parezca cambiar nada de fondo? Hay preguntas que este video no puede responder todavía. No sabemos si el operador de la pipa de Tlaxcala será detenido, ni cuándo. No sabemos si la mesa de seguridad permanente instalada por el gobierno estatal llevaría a cambios reales en la forma en que se transporta el combustible por las carreteras del país. Y no sabemos, sinceramente, cuántas historias como esta seguirían ocurriendo antes de que alguien decida que ya fueron suficientes advertencias. Lo que sí parecería claro es que, 7 años después de una de las tragedias más dolorosas relacionadas con combustible en la historia reciente de México, el riesgo seguiría estando ahí, en cualquier carretera, en cualquier momento. Y aquí te la dejo a ti. ¿Crees que este patrón de explosiones cambiará algún día, o seguiremos viendo la misma historia repetirse? Escríbelo en los comentarios. Si este video te hizo ver este problema de otra manera, dale like y suscríbete, porque en este canal seguimos destapando lo que hay detrás de cada noticia. Nos vemos en el próximo video.